A veces en el recuento de la violencia parecemos adormilados por la magnitud y la frecuencia de esta. Ayer fueron asesinados mientras jugaban fútbol 11 jóvenes en Salamanca, en Guanajuato. Por lo menos otros 12 quedaron heridos. Fue un ataque directo y las agresiones quedaron, por supuesto, impunes. Estas son las masacres que se repiten y que desnudan la violencia que realmente se vive en muchas regiones del país, que a pesar de los avances que se realizan en otros ámbitos de la seguridad, siguen marcando a la población. Se dijo que este es un ataque de un grupo criminal contra otro, puede ser. Pero si se tenían identificados grupos criminales, participación de personajes, ¿por qué se dan? ¿Por qué les permiten que sigan operando? El viernes se dio a conocer la encuesta de percepción de inseguridad y casi el 64% de la población se sigue sintiendo insegura. En ciudades como Irapuato, muy cerca, el lugar donde ocurrió esta masacre, está entre Irapuato y Salamanca, tienen una diferencia apenas de 20 kilómetros entre los dos municipios. La masacre donde ocurrió la masacre de este fin de semana, el 88% de la población en esa región, en esa zona, el 88% de la población se siente insegura. Fin de semana violento en el Bajío. En Salamanca, sujetos armados irrumpieron durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores y dispararon contra los asistentes. 11 personas murieron y 12 quedaron lesionadas. Medios locales indican que hombres a bordo de 3 camionetas irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes. Al escuchar las detonaciones, algunas personas intentaron resguardarse en las gradas y otras quedaron atrapadas en la cancha. Más de 100 casquillos percutidos contabilizaron las autoridades. 10 de las víctimas fueron identificadas, entre ellas Carlos Moreno, baterista del grupo musical Reencuentro Norteño, y Alejandro Prieto, ex policía de tránsito de Salamanca. Tras los hechos, la gobernadora Livia Denis García condenó el ataque. Dijo que se desplegó un operativo para brindar atención a las víctimas y resguardar a la población. El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó los hechos y expresó su solidaridad con las familias afectadas. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, se identificó a 5 de los fallecidos. Son integrantes de una empresa de seguridad privada ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Las primeras diligencias arrojan que el ataque fue protagonizado por un grupo perteneciente al cártel de Santa Rosa de Lima y que antes de la agresión encontraron 2 cartulinas atribuidas a este grupo delictivo. La violencia generada por los grupos criminales se ve reflejada en las cifras que dio a conocer recientemente el INEGI sobre la percepción de inseguridad en México. De acuerdo con el instituto, el cuarto trimestre de 2025, más del 63% de la población consideró que era peligroso vivir en su ciudad, un aumento del 2.1% comparado con el mismo periodo en 2024. Entre las ciudades con mayor sensación de riesgo están Uruapan, Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec e Irapuato. Bueno, lo que decíamos, si hay información, 5 de los muertos, de los que fueron agredidos, son de una empresa de seguridad que está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿por qué diablos sigue funcionando esa empresa de seguridad? O tienen que estar muertos para que nos enteremos que esa empresa está ligada al cártel Jalisco o a cualquier otro cártel. Ese es el problema. No podemos normalizar masacres como esta, que por cierto nos dicen que ya no ocurrían o que no ocurren en México, que eran de la época de Calderón. Pues resulta que son las mismas y se siguen repitiendo. Por otra parte, hay hechos en el ámbito de la seguridad que deberían ser valorados en su justa dimensión. Uno de ellos fue la detención de Ryan Wedden, uno de los principales enlaces de los Chapitos para el tráfico de drogas hacia Canadá y Estados Unidos, y que debería ser presentado como lo que era, como una muestra de la estrecha colaboración que existe con la Unión Americana en temas de seguridad. Bueno, y el problema es que incluso en estas acciones que deben ser catalogadas como un éxito indudable, la ambigüedad con la que se maneja la información les termina quitando esta relevancia y, por supuesto, las medallas que merecen las distintas instancias de seguridad. En el caso de Ryan Wedden, el gobierno mexicano informó una cosa,
El FBI dijo otra cosa, se contradijo, y la fiscal Pam Bondi dijo una tercera cosa. Y por supuesto, la prensa internacional ya mezcló todas las versiones contradictorias e informó otra. Sí, por lo pronto, hoy en su primera audiencia en una corte en Santa Ana, el canadiense se declaró no culpable de los delitos que se le imputan. Ahí la defensa de Wedding además fue tajante, su cliente no se entregó, fue arrestado. Recordemos que el gobierno federal dijo que se había entregado en la embajada de Estados Unidos. El señor Patel, el director del FBI, que estaba de visita en México, dijo que fue un operativo conjunto de autoridades mexicanas con el propio FBI. Pam Bondi dijo que ella fue la que había ordenado el operativo para detener a Wedding y agradeció la colaboración de México. Y hoy el propio Wedding dice que él no se entregó, que fue arrestado. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no se dice con toda claridad que se hizo un operativo conjunto con Estados Unidos y se logró la detención de un peligroso narcotraficante? La caída del canadiense Ryan James Wedding representa un duro golpe para el cártel de Sinaloa y una victoria en la colaboración entre Estados Unidos y México en materia de seguridad. Sin embargo, las diferentes versiones de su detención empañan lo que fue un gran acierto. Este sujeto era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Se le identifica como uno de los principales operadores para la facción Los Chapitos, clave en la introducción de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a los Estados Unidos. Suministraba la mayor parte de la cocaína al mercado canadiense y generaba más de $1,000 millones anuales de utilidades ilícitas. Sus operaciones abarcan México, Estados Unidos y Canadá, con envíos de cocaína desde Colombia vía México, protegidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Según la versión oficial, Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el jueves 22 de enero y fue extraditado con intervención del director del FBI, Kash Patel, que se encontraba en México. Pero Patel dijo otra cosa, que fue una operación del FBI con fuerzas mexicanas y describió la captura como un operativo de alto riesgo en la Ciudad de México, ejecutado por fuerzas mexicanas con apoyo del Buró y el equipo de rescate de rehenes, el mismo que capturó a Nicolás Maduro. Secretary Harfuch and the military and law enforcement officers in Mexico worked hand in glove with our teams on the ground there to apprehend last night in Mexico City Ryan Wedding. I was privileged to be there on a previously planned trip, and this was a great operation that came together through interagency success. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y el embajador Ronald Johnson quienes indicaron que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, resultado de la presión coordinada entre ambos países, sin mencionar un operativo armado o de alto riesgo. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se realicen operativos conjuntos de seguridad con Estados Unidos dentro del territorio mexicano. Reconoció que hay coordinación y colaboración para compartir información, pero los agentes estadounidenses conocen sus limitaciones. No hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso. No estamos de acuerdo con ello. Lo que hay, pues, información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos solicitando la detención en México, y en todo caso se hace la detención en México. Reportes como los de Vanity Fair y el diario El País fusionan ambas posibilidades. Las fuerzas del FBI y de la Policía Mexicana presionaron la entrega tras intensa negociación, con agentes FBI listos para la acción, por lo que Wedding cedió y se entregó posteriormente. Fue trasladado a la embajada para enfatizar la cooperación bilateral. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el liderazgo de Trump, atribuyéndole la detención y confirmó el traslado rápido a Estados Unidos para enfrentar a la justicia, al tiempo que sostuvo que la detención había sido realizada por fuerzas de su país, ordenada y controlada por ella misma. Por lo pronto, en su audiencia de este lunes, Ryan Wedding se declaró no culpable ante un tribunal de California de los cargos de tráfico de drogas y asesinato que se le imputan. Su abogado, Anthony Colombo, aseguró que su cliente no se entregó, sino que fue arrestado, y que cualquier interpretación que se entregó es inexacta. La próxima audiencia fue fijada para el 24 de marzo. El caso Wedding se suma a otros en los que las versiones de las autoridades han sido por demás confusas y contradictorias, como lo fue la entrega de Ismael El Mayo Zambada, el avión militar en Toluca,
el avión iraní-venezolano en Querétaro y otras tantas relacionadas con la colaboración de México con Estados Unidos. Lo que priva es la confusión, derivada de la intención de ocultar información, de no revelar el grado de colaboración real que se tiene con Estados Unidos y que tendría que ser destacado. Bueno, lo cierto es que hechos que tendrían que ser muy positivos, que tendrían que ser presentados como un gran éxito, como es la detención de este señor Wedding entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, que ya está en Estados Unidos y que está siendo allá procesado, terminan siendo parte de estas declaraciones contradictorias, ambiguas, que en lugar de fortalecer, debilitan la colaboración, debilitan a las propias autoridades, debilitan al gabinete de seguridad y debilitan la confianza de la gente en lo que le dicen las propias autoridades. Reconozcamos lo que es una realidad. Hay una intensísima colaboración con Estados Unidos. No es que piden la detención de alguien y se va y se lo detiene, no. Hay una intensísima colaboración con Estados Unidos y eso, es bueno. Lo que pasa que se contradice con el discurso ultranacionalista, old fashion, que manejan desde algunos sectores de la 4T. Bueno, Jorge, es que lo que pasa es que a veces gana más la ideología en el discurso, pero cuando te pones a pensar que es mucho más importante efectivamente y evidentemente tener una relación binacional con colaboración, con apoyo en ambos lados de la frontera y donde además de todo eso facilita muchísimas cosas, porque no nos hagamos. Hasta el tema comercial tiene que ver con la seguridad en México, con la forma en la que las autoridades mexicanas apoyan a estos operativos, sobre todo cuando Estados Unidos señala y sabe exactamente quiénes son los delincuentes. En México, en Estados Unidos, si les preguntas a las autoridades, te dicen sí tenemos una gran colaboración en el ámbito de seguridad. Y bueno, esa es una palomita, un punto a favor del gobierno federal, ¿para qué negarlo? Y vamos a otro tema relacionado también con todo esto. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos dio a conocer su estrategia de defensa nacional, alineada con la estrategia de seguridad nacional que dio a conocer en noviembre pasado el Departamento de Estado. Es un documento clave para entender el nuevo mundo en el que vivimos y cómo se relaciona México con él. En ese contexto y en el de la seguridad hemisférica que se plantea en este documento que plantea Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump, mire del nivel que es esto, Dan Kane, se llama el general Dan Kane, citó a los jefes de defensa de los 34 países de América. Ahí se incluye Canadá, México, se incluye todos los países del Caribe, todos los países de América Central y del Sur. Lo citó a los 34 para el 11 de febrero a una junta a realizarse en Washington con el objetivo de consolidar una alianza estratégica en el continente bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Es un punto clave para ellos en este documento de estrategia de seguridad, de defensa de los Estados Unidos, la defensa hemisférica, y la ven como una tarea de todo el continente. Y en esa defensa hemisférica hay dos países que para ellos son a su vez determinantes, que son Canadá y México. El Departamento de Guerra de Estados Unidos reveló la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca para 2026, en la que advierte que tomará acciones decisivas contra los socios que no cumplan con su parte en la defensa de intereses compartidos. Al afirmar que este año marcará el camino hacia una nueva época de oro, destacó que su principal objetivo es la restauración de la paz mediante la fuerza, sobre la base de un realismo flexible y práctico que permita anteponer los intereses estadounidenses y mantener a raya a China, negociando desde la superioridad estratégica y no desde la confrontación. La defensa insta a no olvidar, como habrían hecho administraciones anteriores, la sabiduría de la doctrina Monroe, y asegura que si sus eventuales adversarios son suficientemente imprudentes como para rechazar esta generosa oferta, las Fuerzas Armadas estadounidenses estarán listas para luchar y ganar la guerra de la manera que tenga sentido para ellos. La lógica central de la estrategia es poner los intereses de los estadounidenses en primer lugar.
El documento marca un giro claro hacia un realismo duro, orientado a evitar conflictos mayores y sentar las bases de una paz sostenible, solo alcanzable desde una posición de fuerza militar. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor del conjunto de Estados Unidos, encabezará una cumbre con líderes militares para coordinar la campaña contra los narcotraficantes y otras organizaciones criminales en el hemisferio occidental. En la reunión, que se llevará a cabo en Washington el 11 de febrero, se explorará la importancia de asociaciones sólidas, cooperación continua y esfuerzos unidos para contrarrestar a las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regionales. El Pentágono no mencionó los países que podrían enviar oficiales militares a Washington, pero además de los latinoamericanos se espera incluir a otras naciones como el Reino Unido y Francia, que han tenido presencia en América desde la época colonial, según fuentes familiarizadas con el asunto. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y lo que sigue siendo un escándalo, en realidad se trata de un escándalo tras otro. Es lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El más notable es la compra de camionetas blindadas por más de 3 millones de pesos cada una que les han dado a los ministros. Bueno, que ellos mismos se otorgaron, sobre todo son 3 ministros, incluyendo Lenia Batres, los que se otorgaron estas camionetas, sumado a lo que se supo que se pagó, imagínense nada más, 1,5 millones de pesos para la ceremonia indígena, en realidad una limpia que hicieron los ministros en su toma de posesión. Y a eso hay que sumarle pues los despropósitos con intención de la ministra Lenia Batres de acabar con las cosas juzgadas. Lenia Batres, junto con el ministro presidente Hugo Aguilar y el ministro Giovanni Figueroa, fueron los 3 ministros que aprobaron la compra de las camionetas. Lenia Batres había dicho en el fin de semana, en un comunicado, que ella no tenía nada que ver con eso, que no lo tenía el conocimiento, que lo hicieron por ella. No lo hicieron por ella. Ella está en el comité de administración, fue el comité de administración, ella, Hugo Aguilar y el ministro Figueroa, los que aprobaron las compras de estas camionetas, que hoy echó para atrás el propio ministro presidente de la Corte después del escándalo que se suscitó. Tiene la palabra. De ministros del acordeón pasaron a la Corte de la incongruencia. De aquellos que supuestamente fueron electos por el pueblo con la premisa de estar más cerca de la gente y que ya con su botín en las manos se regalaron camionetas de casi 3 millones de pesos, esas que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador. Se gastó más de 20 millones en 9 camionetas de lujo, blindadas. Tal fue el escándalo que los ministros echaron para atrás. Forzados por la presión pública, sacaron un comunicado en donde aseguraron que no utilizarán tales camionetas. Hasta Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, reprochó el regalazo que se dieron los ministros. Pues me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y evidentemente frente a la población nos critican y nos cuestionan y la gente que lo hace tiene razón. Y este lunes no les quedó de otra que tratar de justificar su despilfarro. Hemos tomado la decisión de no usar los vehículos adquiridos e iniciar un proceso de revisión para desincorporarlos o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función. Los vehículos eran para cada uno de los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero 3 de ellos fueron los que eligieron marca, modelo, características y precio. Hugo Aguilar, Lenia Batres y Giovanni Figueroa, quienes forman parte del comité de gobierno que autoriza las adquisiciones de la Suprema Corte. Una corte que después de bailar al ritmo del acordeón, juró que sería austera. Los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad. Hoy se supo que ni siquiera la ceremonia de purificación con la que iniciaron sus trabajos fue austera. Costó más de 1 millón de pesos. Lo cierto es que la polémica no falta en la Corte, como el de la ministra Lenia Batres, que en la semana pasada impuso su berrinche ante los argumentos.
Los ministros discutían un proyecto de Lenia que frenó la posibilidad de revisar sentencias de asuntos ya juzgados. 7 de sus 9 compañeros le pidieron quitar el párrafo 52, que hacía referencia a la figura de cosa juzgada fraudulenta, con la cual podrían abrir la puerta a más intentos de modificar casos concluidos. Se trataba de un tema resuelto por la Corte en noviembre que establece que es posible demandar la nulidad de juicios mercantiles ya resueltos, en definitiva, cuando se alegue fraude. Incluso la presidenta Sheinbaum rechazó contravenir principio de cosa juzgada. Pero Lenia, con la complacencia del presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar, insistió en que se incluyera el párrafo y lo logró. Tal parece que en la Corte no prevalece la Constitución ni la ley, sino solo se defienden a toda costa los intereses de quienes los pusieron en los acordeones para llegar al puesto. Bueno, y mientras tanto, una detención también exhibió el doble discurso político ahora en Veracruz. Elementos de la Secretaría de la Defensa detuvieron a Efigenio N., también identificado, le decían, el tiburón, que se desempeñó como director de Seguridad Pública de Poza Rica durante la administración del alcalde morenista Fernando Remés Garza. Aunque dejó el cargo, él continuaba activo dentro de la corporación policial y está acusado de encabezar una banda de extorsionadores. Esta es la historia. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Efigenio N., alias Tiburón, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública Municipal de Poza Rica durante la administración del alcalde morenista Fernando Remés Garza. El exfuncionario es acusado de presuntamente encabezar una banda dedicada a la extorsión, delito que ha golpeado de manera constante a comerciantes y ciudadanos en la región norte del estado. Fue nombrado comandante de la Policía Municipal en junio de 2025. De acuerdo con información oficial, aunque Efigenio N. había dejado formalmente el cargo, continuaba activo dentro de la corporación policial, aunque con un rango menor, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles internos y la supervisión de los cuerpos de seguridad municipales. La detención fue realizada por fuerzas federales como parte de operativos contra el crimen organizado. Este caso ha desatado críticas por el doble discurso político en torno a la estrategia de seguridad, particularmente al involucrar a un exmando policial ligado a una administración municipal que ha sostenido públicamente su compromiso con el combate a la delincuencia. Las autoridades no han informado si existen más funcionarios involucrados ni el avance de las investigaciones. Bueno, mientras tanto, el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses por agentes del ICE en Minneapolis, en acciones que han sido exhibidas en video y que desmienten que haya habido ataque alguno contra las propias fuerzas del ICE, de las fuerzas de migración, sumado a las redadas masivas y la intransigencia de la administración Trump, tienen al estado de Minnesota al borde de una rebelión popular, una rebelión que se ha contagiado a muchos otros estados de la Unión Americana. Es el momento en el que Alex Preti fue asesinado en Minneapolis. El enfermero de 37 años participaba en una manifestación contra el ICE cuando se enfrentó a varios oficiales que estaban agrediendo a otro manifestante. Al menos 5 agentes lo someten y en medio del forcejeo le disparan 10 veces. Su muerte ha desatado una nueva ola de indignación y rechazo contra la ofensiva migratoria de la administración Trump en el estado, debido a que es el segundo asesinato de un manifestante en lo que va de este mes. El 8 de enero, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Minneapolis de 37 años que participaba como observadora. Este fin de semana, cientos de manifestantes expresaron su indignación por los tiroteos y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la patrulla fronteriza, mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos. En las últimas horas, las protestas se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Este lunes, la Casa Blanca dijo que el zar fronterizo Tom Homan
supervisará las operaciones de inmigración y control de aduanas en Minnesota y que luego se dirigirá a Minneapolis. La medida se produce en medio de un intenso escrutinio sobre la represión contra la inmigración en el estado, donde funcionarios locales y estatales se han enfrentado repetidamente con la Casa Blanca por su despliegue. Homan, por su parte, ha respaldado un enfoque más específico a las deportaciones, centrándose en detener y expulsar a inmigrantes irregulares. La ofensiva de Trump en Minneapolis se puso en marcha después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social. Entonces el presidente ordenó el despliegue de 2,000 agentes federales para llevar a cabo la mayor operación de inmigración nunca vista. Este domingo, en una entrevista con The Wall Street Journal, Trump se desvinculó del tiroteo en el que fue asesinado Alex Fretti y afirmó que el gobierno está investigando el incidente y se negó a confirmar si los agentes siguieron el protocolo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez. Bueno, es alarmante ver este tipo de imágenes, ver cómo el policía saca y le dispara al enfermero. Pero bueno, así están las cosas, así está este mundo, sin duda complicado. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.